que presenten sus candidatos las dos salas en primarias y haya unas primarias abiertas donde toda la población pueda participar. El que gane va a poder recomponer este país. Hermana, soy el menos indicado para hablar por Comunidad Ciudadana. El problema del gobierno es que ha mentido tanto, es que ya nadie le cree. Ya tiene cero credibilidad el gobierno. El diputado opositor Miguel Roca participó recientemente en una entrevista en Radio San Gabriel, que para quienes no sepan es una radio que llega a bastantes personas no relacionadas con la política. Fue muy interesante porque eso significa de alguna u otra forma que el impacto de la batalla cultural ya está llegando a todas las personas. Vea. Hermano diputado Miguel, muy buenos días, bienvenido al programa. Muy buenos días, hermanas, hermanos, Kamisaki, Hilatanaka, Cuyacanaka. Un gusto estar aquí en Radio San Gabriel. Un saludo a todos los oyentes en todas las provincias paceñas, en la ciudad de La Paz, del Alto y en todo el país. Diputado, Comunidad Ciudadana, ¿qué posición tiene en cuanto a lo que se suscita en nuestro país, ¿no? Existen bloqueos, la coyuntura económica. ¿Cuál es la lectura que tiene Comunidad Ciudadana? Diputado, al respecto, por favor. Hermana, soy el menos indicado para hablar por Comunidad Ciudadana. Yo soy de oposición, pero Comunidad Ciudadana me ha apartado porque sigo siendo de oposición. Y ellos me han hecho un proceso porque no he querido votar por Israel Guaitari para que presida la Cámara. Decía yo que tenía que ser alguien de oposición. Entonces, no puedo yo responder, soy el menos indicado para responder qué está pensando Comunidad Ciudadana, hermana. Pero lo que yo estoy pensando es que realmente esta pelea entre arcistas, evistas, está causando gran daño ya a las familias bolivianas, al pueblo boliviano. Es una pelea por plata, ¿no? Nunca los escuchamos discutir, debatir por una propuesta política, ideológica, ni siquiera programáticas, ¿no? Es pelea por plata, se están peleando por agarrarse la plata del narcotráfico, del contrabando, de la corrupción pública, de la corrupción judicial, del tráfico de tierras en el oriente. De esa es la pelea. Y lo malo, lo terrible, ya es bastante malo que se estén peleando por la plata que le roban al pueblo boliviano, pero ya están utilizando las instituciones del Estado y nunca hemos estado tan mal, hermano. Lo que vemos es, la economía está muy mal, está terrible la economía, pero tampoco funcionan las instituciones, no funciona la justicia, no funciona el parlamento, no funciona, ahora hemos visto ya la policía, las Fuerzas Armadas tampoco son instituciones, ¿no? Se entra la gente a los cuarteles y saca vagonetas de la policía, camionetas, las quema, o sea, ¿a santo de qué? Entonces, la pregunta que se hace la gente, que me hago yo, que nos hacemos, creo yo, la mayoría de los bolivianos, ¿a dónde vamos a parar? Esto está muy mal. La economía sufre y los que están en función del gobierno, el partido por el que la gente votó y los puso en el gobierno, se andan peleando por la plata de la corrupción y no están atendiendo las necesidades ni de la gente, ni del pueblo, y mucho menos del país. Bien, hermano. Bueno, tal vez le consultaba yo desde el punto de vista de Comunidad Ciudadana porque conocemos que es usted de ahí. Bueno, ya las cosas se aclararon. Disculpas, diputado. Bueno, diputado, ¿cuál sería la solución? ¿Cómo lo vería usted? Porque la gente está preocupada. Ahora que llega la fiesta de Todos Santos, es una fiesta ancestral, ¿no? Y que muchos estamos en eso también, de recordar a nuestras almitas, a nuestros seres queridos que se fueron al más allá, diputado. Claro, la fiesta de Todos los Santos la celebramos todos, pero más allá de la fiesta en que recordamos a nuestros difuntos, está el problema muy serio, como acabo de señalar. Entonces, ¿cuál es la solución? Yo propongo dos y les hablo a mis colegas parlamentarios de todas las bancadas, del MAS, de Comunidad Ciudadana, de Creemos, de todas las corrientes. El artículo 7 de la Constitución habla del estado de excepción. Tiene que el gobierno ponerse firme,
y tiene que restaurar el orden. Tenemos que tener ley y orden. Aquí ya cualquiera hace lo que le da la gana y cuando cualquiera hace lo que le da la gana es una minoría ahí bloqueando en algunos puntos y 12 millones de bolivianos sufriendo. No puede ser. ¿Cuántos son los bloqueadores? ¿Sumarán 1,000, 2,000? Y están perjudicando a 12 millones. Entonces, eso no puede ser. El estado de excepción está en la Constitución y lo podríamos aprobar en la Asamblea para que el gobierno pueda restituir la ley y el orden. Es fundamental porque es el derecho de todos. La paz es el respeto al derecho ajeno, decía un presidente indígena mexicano ya hace más de un siglo, Benito Juárez. Entonces, eso tenemos que hacer como primera medida. Como segunda medida en el Parlamento, también invito, exhorto a mis colegas diputados, los llamo a que se dejen cálculo político personal. Tenemos que aprobar una ley de primarias abiertas. Esa guerra del MAS la tienen que resolver en las urnas. Quienes tienen más apoyo del pueblo dentro del movimiento al socialismo son los evistas, son los arcistas, que presenten sus candidatos las dos alas en primarias y haya unas primarias abiertas donde toda la población pueda participar. Lo mismo va a pasar con la oposición. Esos líderes que llevan 30, 35 años, ¿no?, en la política y que quieren volver a intentarlo, sí, están en su derecho, pero que se sometan todos a unas primarias abiertas donde toda la población vote. Y de ahí van a salir 2, 3 candidatos y de ahí vamos a las elecciones y componemos, el que gane va a poder recomponer este país, pero no podemos seguir en esta champaguerra en la que nos tiene el MAS destruyendo el país. Miren lo que hemos visto, unos sindicateros anunciando que la policía y el ejército se tiene que retirar para resguardar sus propias vidas. ¿Qué es eso? ¿No? Están diciendo que se tiene que ir el presidente. Ya, bueno, se tiene que ir. Entonces, ¿qué? Están diciendo aquí no cabemos los dos. Entre Evo y Arce tiene que ser uno nomás. Uno se queda y el otro se tiene que ir. ¿Qué es pues eso? ¿Qué creen que es el país? ¿Qué creen que es el Estado? ¿No? Para jugar a sus apetitos personales, repito, la única pelea del MAS es para robarse la plata de la corrupción, no es otra cosa. O hemos visto debate político, ideológico, programático, nada. Entonces son dos propuestas concretas, resumo, eh, una ley en la Asamblea se tiene que aprobar el estado de excepción y también una ley de primarias abiertas. Bueno, diputado, a ver, Miguel, al respecto como oposición, vemos por ejemplo Bolivia hoy en día ya parece una tierra de nadie, ¿no es cierto? Todos hacen lo que quieren, pero vemos en el Parlamento, partimos desde el Parlamento, cuando vemos para aprobar una determinada ley, se ponen a discutir, se ponen a pelear, ¿no es cierto? Como padres de la patria. Vemos desde este punto de vista. Desde ahí sale a diferentes comunidades o departamentos y hacen lo que quieran. O sea que ya no tendría poder el gobierno. ¿Qué es su opinión, hermano Miguel? Bueno, el problema del gobierno es que ha mentido tanto, es que ya nadie le cree. Ya tiene cero credibilidad el gobierno. Por eso tenemos que desde el Parlamento generar el consenso, por supuesto, con el gobierno. El gobierno tiene que restaurar el orden. No podemos, mire, 15 días el país bloqueado, Cochabamba está sufriendo mucho, pero todo el país está sufriendo. Entonces, tiene que haber aquí un acuerdo político desde el Parlamento. El gobierno debería ser el primero en convocar a esos diálogos, a esos acuerdos. Por lo general, cuando lo hace siempre con una agenda oculta por debajo de la mesa y eso es lo que traba los acuerdos. Pero yo creo que el país ha llegado a un punto, no sé si ha tocado fondo, siempre se puede caer más bajo, pero no podemos seguir en este caos, en este despelote, discúlpenme la palabra, pero esto es un despelote total. Ya, como digo, no funciona hace mucho el órgano judicial, no funciona el Parlamento, ahora tampoco funciona ni la policía ni las Fuerzas Armadas, cada quien hace lo que quiera. Y además, fíjense,
lo que están bloqueando es por la impunidad. El mismo Evo Morales tantas veces ha dicho, el que no se presenta ante la justicia a declarar es delincuente confeso. Ahora está cayendo en lo mismo. Entonces tenemos que tener nosotros una capacidad de poder dictar estas dos medidas. Y hago más énfasis, quizá lo de el estado de excepción, el gobierno lo puede resolver sin recurrir, digamos, a ese extremo, pero lo de las elecciones primarias, no va a haber solución política sin elecciones primarias, ni por el lado del MAS, ni por el lado de la oposición. Estamos otra vez en el MAS, están entre dos caudillos, Evo y Arce, peleando, y la gente que apoya a cada lado agarrándose a puñetes en las calles, ¿no? ¿Por qué? Y el lado de la oposición también hay 4 o 5 políticos que llevan 20, 30 años en lo mismo, que quieren seguir haciendo lo mismo. Y hay también liderazgos emergentes que plantean otras perspectivas, otras visiones, otros planes, otra salida para el país. Y yo estoy convencido que la salida para el país tiene que estar basada en la gente, ya no en un gobierno para el gobierno, para los que gobiernan, una economía para los que gobiernan, sino una economía de la gente y para la gente. Y hay propuestas en ese sentido, ¿no? Que van a favorecer a los comerciantes, gremialistas, transportistas, a los pequeños productores del campo, en esas personas que es la verdadera Bolivia, para ellos, para la gente, tendremos que diseñar un nuevo país. Y eso tiene que ser con una apertura democrática. Y para que haya esa apertura democrática, para que no sean los mismos 5 de siempre, proponiendo lo mismo de siempre y con las mismas mañas de siempre, para que no se repita eso, tenemos que tener unas elecciones primarias oficiales. Gracias, diputado, por la intervención. Finalmente, algo más que decir a la población. Bueno, pues algún mensaje desde su punto de vista, diputado. Bueno, nuestro país está muy mal. Miren, 20 años de los mismos gobernando, no hay cómo salga bien. Por eso tiene que haber alternabilidad. Cuando un gobernante sabe o piensa que se va a quedar para siempre, roba lo loco. Cuando sabe que se va a tener que ir al final de su gestión y va a entrar otro y va a auditar, va a revisar, entonces se cuida. Eso es fundamental. El país está muy mal, juzgue el pueblo cómo está la economía, no hay dólar, no hay combustible, no hay producción, todo está carísimo, se acabó el gas, nos han destrozado el país tanto en la economía como en las instituciones. Es momento de un cambio, de algo nuevo, y eso es con gente nueva, y para eso necesitamos primarias. Esa es mi reflexión a todos los hermanos que nos escuchan a través de Radio San Gabriel. Bueno, pues, hermano diputado, muchas gracias por la participación. En otro también estaremos conversando acerca de lo que es el incremento, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, la gasolina, el diésel ya no aparece en los surtidores. Si hay es poco, ¿no? Hacen fila, todo eso. Bueno, pues, y también el incremento de la canasta familiar hoy en día, pero la población sigue saliendo, por ejemplo, en las calles haciendo fila, todo eso. Bueno, pues, muchas gracias por la participación, hermano Miguel. Va a ser un gusto, hermano Freddy, hablar de las soluciones que hemos propuesto para el diésel, para el dólar, para la economía en general y la economía de la gente. Repito, la economía tiene que ser de la gente y para la gente, no de los que gobiernan para ellos mismos. Muy buenos días. Muchas gracias. Hayu Kamata, Miguel Roca, Hayu Pampeca, diputado de Comunidad Ciudadana. Como decía al principio del video, la batalla cultural está dando sus frutos finalmente luego de un año de trabajo nada más. O sea, parece mucho, son 365 días, pero nada. Apenas un año después de habernos metido dentro de las instituciones, haber jodido dentro de los diputados, haber empezado a molestar a todas las personas que conforman la política, ya estamos empezando a ver cómo la gente de a pie se relaciona con las ideas de la libertad. Evidentemente eso también tenemos que agradecérselo a Javier Milei, porque gran parte de las ideas de la libertad están llegando a muchas más personas gracias a los discursos de Javier Milei en su momento, pero además, sobre todo, gracias a los resultados que está consiguiendo Milei en Argentina. Démonos cuenta de que la inflación en Argentina ha pasado de ser un 200% prácticamente mensual a ser solamente un 3%, que evidentemente 3% mensual no es poco, pero para un país que tenía una hiperinflación galopante que se pronosticaba que iba a llegar al 7000% durante el 2024,
tener un 100 o un 120% de inflación no es nada. Sobre todo en un país como Bolivia, además. Tomemos en cuenta que este año la inflación ha sido de alrededor de más del 100%. A pesar de que nuestro gobierno quiere ocultarlo y decir que es el 5%, no sé cuántos de ustedes han podido enfrentar subidas de precio del 5%. Eso quiere decir que yo qué sé, algo que compraban en 10 bolivianos, no sé, aumentele el 5% a 10 bolivianos. Eso es lo que supuestamente estaría de la inflación, ¿no? Obviamente eso no se lo cree nadie. Hemos tenido una inflación literalmente del 100 y pico por ciento. Entonces tener una inflación del 100% en un país que iba a tener un pronóstico del 7000%, o sea, de verdad es nada. Así que estoy muy agradecido no solamente con aquellas personas que ya son parte de la representación de las ideas de la libertad, que se están abriendo además a entender el mundo de las ideas de la libertad y quienes además están esparciendo el discurso de las ideas de la libertad. Quiero agradecer además a Radio San Gabriel, a pesar de que yo no haya tenido nada que ver en el medio, pero siendo una radio tradicionalmente, no quiero decir de izquierdas, pero que le llega a gente de izquierdas, abrirse a alguien como Miguel Roca me parece no solamente interesante, sino muy muy positivo para la política nacional. Creo que muchos otros espacios tienen que empezar a abrirse en esa línea. Mi canal es otro ejemplo de ello, es decir, mi canal no le llega a las élites mundiales ni a nada similar. Mi canal le llega a la gente de a pie que se interesa en las ideas de la libertad, que se interesa por el cambio de paradigma, enamorar a Bolivia con un paradigma diferente, que está en esa línea, está en la línea de la reconstrucción de un país. Y digo reconstrucción y no refundación, muy muy explícitamente, porque no creo que la solución sea refundar el país. Creo que lo que se necesita en este momento es reconstruir las bases institucionales del país. Es una lucha muy dura, evidentemente, considerando además que vamos 100 años de izquierda o más quizás. Tener las ideas de la libertad claras y tener personas que las representen es muy muy complicado, pero lo estamos logrando. Gracias a todos ustedes que comparten los videos, gracias a las personas que se están abriendo las ideas, gracias además a las instituciones que patrocinan este tipo de proyectos, ¿no? Con eso creo que cerramos muy bien el video. Estoy muy agradecido con todo lo que está pasando en ese momento. Saben que pueden suscribirse al canal, seguirme en todas mis redes, pueden donarme a través de este QR. Recuerden que aquí creemos en las donaciones voluntarias y jamás en los impuestos. Creemos en un cambio real y no en un cambio pragmático, aunque nos digan utópicos en algún momento. Bueno, estos utópicos están logrando cambiar la aguja en el discurso. Eso es muy bueno. Suscríbanse al canal, síganme en todas mis redes, comenten por favor qué es lo que piensan ustedes acerca de las ideas de la libertad, qué piensan ustedes acerca de este cambio de paradigma, qué piensan además acerca de lo que dijo Miguel Roca. Me parece muy importante conocer su opinión. Dejen su like, comenten, compartan el video y si no me agarran nos vemos la próxima. Chao. De que tú nos avasalles, libertad es lo que el pueblo pide, mientras que el egoísmo y la avaricia te persiguen. El sol no se ha escondido ni la luna se ha escapado, solamente han sido